Buenas noches a todos, bienvenidos a los que se van conectando. Empezamos 5 minutitos tarde el día de hoy porque tuvimos aquí un pequeño accidente en casa, pero parece que todo bien, gracias a Dios. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ahí en tu lugar, donde quiera que te encuentres. Yo te invito a que me acompañes cerrando tus ojos. Yo me voy a conectar aquí al mismo tiempo que tú a mi página de Facebook para que cualquier queja que tengas acerca del audio, la imagen o lo que sea de la transmisión, pues nos los hagas saber y tratar de arreglarlo. Creo que no voy a poder, pero bueno, entonces ya vi que había empezado, así que por fe voy a creer que todo está bien y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida, porque podemos reunirnos a distancia, Señor, para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que este mensaje sea de bendición, sea de edificación, Señor, que donde quiera que cada uno de nosotros estemos, estas palabras nos puedan infundir ánimo, nos puedan infundir aliento, Señor. Te pedimos que todo estorbo en el ambiente físico, emocional, espiritual sea quitado del medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que nada sea objeto o motivo de distracción, Señor, y que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues como les comentaba hace unos minutos, hoy vamos a ver un tema no especial en el sentido de que es independiente a la serie de Romanos que estamos estudiando cada semana, todos los miércoles a las 8 de la noche, sino especial en el sentido de que es parte de la serie de Romanos, pero es un mensaje que pareciera ser que es especial, ¿no? Entonces, pues no es una coincidencia, sino una diosidencia que justamente pues nos toca el día de hoy estudiar este versículo que tanto tiene que aportarnos en medio de la situación que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, particularmente en nuestro país y algunos otros hermanos que nos siguen de otros lugares donde también pues están siendo afectados, no solamente en la parte del tema de la salud, sino también en la parte del tema de la economía, que es una preocupación que empieza a abarcar gran espacio de las pláticas entre las familias, los círculos sociales, los medios de comunicación, porque esta epidemia pues va a afectar un muy pequeño porcentaje de la población, pero la crisis financiera que se viene sí va a golpear pues a la mayoría de la población mundial y más las economías de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, que aunque somos la economía número 14 del mundo, pues eso no se refleja en el modus vivendi porque hay una distribución de las riquezas muy dispareja. Algunos tienen cantidades absurdas, ridículas de dinero, lo que se gastan los políticos es de faltar al respeto, mientras que algunos carecen de lo más indispensable, ¿no? Entonces les decía, aunque el coronavirus eventualmente pues va a ser adquirido por el 70-80% de la población mundial, no te espantes, muchos ni se van a dar cuenta, a lo mejor tú lo tienes y ni cuenta te vas a dar y solamente será de ese grupo de personas un muy pequeño porcentaje el que tenga algunas complicaciones y de ese un muy pequeño porcentaje el que pues tenga que perder la vida. Yo hace poco les compartía en un mensaje dominical, no recuerdo cuál fue de esta semana a la pasada, en uno de esos dos mensajes, que aún Italia, que es de los países donde más escándalo se ha hecho, ¿no?, en todo el mundo, pues hay una estadística que el 95% de todos los fallecidos han sido personas de 65 años, y aún así no significa que si tienes 65 años y vives en Italia, tu vida está en peligro, porque yo saqué ahí algunos cálculos, me gustan un poquito las matemáticas, las estadísticas, jugar con los números, y el cálculo que saqué indicaba que de cada 2,000 adultos mayores de 65 años ha muerto uno en Italia. Repito, de cada 2,000 ha sido uno el que ha fallecido mayores de 65 años, o sea que ni aún siendo el grupo más vulnerable significa que todos o una gran parte pues va a morir. Así que tenemos que estar en paz. Y a lo que iba con todo esto, para quienes se van conectando, es que el tema de la salud va a afectar a muy pocos, no estamos demeritando esta situación, es algo importante, aunque también vale la pena aclarar
que no está muriendo mucha gente por coronavirus, sino con coronavirus. Tiene otras cosas ya en su salud y esto viene a complicarlo como pudo haber venido alguna otra situación. A lo que voy con todo esto no es hacer menos la situación, aunque yo lo quisiera hacer menos, pues ya nos mandaron a enjaularnos las autoridades, así que no nos queda de otra, como dice Romanos 13, más que en este caso pues sujetarnos, someternos, y aun cuando muchos creamos y cada vez pues descubro más la opinión de empresarios, de algunas personas, también científicos, epidemiólogos, que están de acuerdo con la opinión de un servidor, pues cada vez descubro que no estoy tan loco en mi teoría de que esto desde un principio se pudo haber manejado distinto, informar mejor a la sociedad, tomar medidas de prevención, pero sobre todo con los grupos más vulnerables, sin paralizar pues a toda la economía mundial. Pero bueno, ya lo hecho está, y a lo que iba es que ahora lo que más incertidumbre y conflicto está trayendo pues a un gran sector de la población es qué va a pasar después de esto. Te escucha las pláticas y los comentarios de la gente en redes sociales y la preocupación de muchos no es ya ni siquiera que algo les vaya a pasar a su salud, porque como les decía, aún si estuvieran dentro del grupo de personas más vulnerables, hay una muy pequeña probabilidad de que esto se complicara, pero sí hay una gran probabilidad de que la situación en su día a día pues se dificulte. Y este es el problema que ahorita pues mucha gente está teniendo en mente. ¿Qué voy a hacer cuando vuelva a la normalidad? ¿Qué voy a hacer cuando se rompe esta cuarentena? Apenas llevamos 15 días en nuestro país ya de haberse implementado una cuarentena oficial. Algunos empezaron desde una semana atrás todavía, o sea, hace 3. Algunos llevan como 3 años en cuarentena. Hay gente floja que lleva ahí tirada toda la vida en su cama, ¿verdad? Había un meme que veía esta semana que decía: mis respetos para la gente floja. Yo pensé que esto de estar tirado en la cama era muy fácil y ya veo qué difícil es, ¿no? Entonces hay gente que lleva ya mucho más tiempo, pero ya de manera oficial que se han cerrado casi todos los comercios. Llevamos apenas 2 semanas y en 2 semanas ya tenemos 350,000 desempleos. ¿Qué va a pasar en 15 días más? ¿Qué va a pasar si eso se extiende? Porque aunque dijeron que el 30 de abril terminaba, fiel al Día del Niño, pues te chamaquearon. En el Día del Niño te van a avisar que no es así, esto se va a extender todavía más. Y si 15 días han sido difíciles, pues yo no sé qué va a pasar cuando después de 1 mes y medio o 2 meses, si Dios quiera que no se extienda todavía más, pues esta situación empieza a afectar todavía mucho más de lo que ya estábamos en la economía de nuestro país y de gran parte del mundo. Hay algunas familias pues que es muy cómodo para ellos decir pues quédate en casa, pero como ya hace poco lo predicaba, muchos aunque quieran dicen si me quedo me muero de hambre, y tienen que seguir saliendo a trabajar, pero aun cuando salen a trabajar pues ya no hay quien les compre. Entonces a lo que voy con todo esto es que estamos viviendo tiempos muy complicados, y justamente lo que vamos a ver el día de hoy es lo que la Biblia dice acerca de vivir por fe. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un tema, como les decía a quienes se van conectando, que pareciera ser que es un tema especial, pero no, es parte de nuestra serie de cada semana del estudio de nuestra epístola de Pablo a los Romanos, pero nos queda aquí sí como anillo al dedo. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto es lo que hemos visto las últimas semanas, el poder del evangelio, la importancia, vimos la semana pasada, de que si creemos en el poder del evangelio, prediquemos el evangelio, que seamos luz a las naciones. Y dice Pablo: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjate, el evangelio es lo que ya vimos, es poder de Dios para salvación, porque la fe es por el oír, Romanos 10, 16, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra tiene el poder de hacer que la gente crea y mediante la fe obtener la salvación. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que serán temas que trataremos todavía más a fondo más adelante, pues una de los puntos centrales o temas centrales de Romanos es precisamente la justificación por medio de la fe, como a través de nuestra fe en Dios y no por las obras, sino por nuestra fe, somos declarados justos delante de Dios. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta última expresión que se repite una vez más en el Nuevo Testamento y que ya se había escrito una vez antes en el Antiguo Testamento, muchas veces no ha sido entendida de la forma que debiera ser entendida. Nosotros cuando leemos el justo por la fe vivirá,
a veces no captamos el impacto de estas palabras que al mismo tiempo que nos dan una palabra de aliento, también pues nos pone un estate quieto por la razón que vamos a ver más adelante. Y no captamos la profundidad de estas palabras porque nos enfocamos únicamente en uno de sus dos significados, que es la vida eterna por medio de la fe. Y repito, es algo de lo cual hemos hablado un poco y profundizaremos más adelante. Pero cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, este vivirá no es exclusivo de la vida eterna. O sea, no creas que aquí Pablo se está limitando a decir que por la fe en Dios uno va a vivir eternamente, sino que esto va mucho más allá y es muy profundo y tiene un significado que puede ser en verdad relevante, importante e impactante a nuestras vidas en cualquier momento, pero más en estos tiempos. Porque cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y este es el tema de esta noche, viviendo por fe, también nos está hablando de que en esta vida, en nuestro caminar diario, tenemos que caminar por fe. Déjame explicarte esto. Vamos a poner algunas bases, un poco tal vez pesado al principio, pero veremos qué práctico será este mensaje para estos tiempos tan difíciles que te adelantaba. Y si apenas te vas conectando, ojalá que cuando termine el mensaje lo escuches desde el principio. Están por venir a nuestras vidas. Mateo capítulo 4, versículo 4, no lo busques, desde aquí te lo cito. Es Jesús hablando y dice, no solo de pan, ¿quién se acuerda? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, ¿de qué tipo de pan y de qué tipo de vida está hablando? Está hablando de una de nuestras actividades aquí en la tierra, de algo que hacemos todo el día que es, o algunos sí lo hacen todo el día, ¿no? Pero que hacemos más bien todos los días y algunos todos los días, todo el día, que es comer pan, más en esta cuarentena. No solo de pan vivirá el hombre. Fíjate, esta palabra vivirá, Jesús la está utilizando para hablar de una de nuestras actividades aquí en la tierra, en el día a día, que es el alimento. En Lucas capítulo 15, versículo 13, ahorita retomo Mateo, dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es otra palabra que aquí está hablando de una persona que pues nunca entendió el sentido de la vida y utilizó lo material para vivir perdidamente. Entonces, nota cómo estos dos pasajes, Mateo capítulo 4 y Lucas 15, nos están hablando de actividades terrenales. Una que tiene que ver con la alimentación y otra que tiene que ver con la administración de nuestros recursos. Y en ambas encontramos la palabra vivirá y la palabra viviendo. Pero ¿cuál es lo relevante aquí y por qué te las menciono? Porque resulta que estas dos palabras utilizadas en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, y en Lucas 15, versículo 3, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta palabra viviendo y vivirá de Mateo y Lucas es la misma de Romanos. Es exactamente la misma palabra que estamos leyendo en Romanos 1:17 cuando dice que el justo por la fe vivirá. En el original griego, la palabra que se utiliza traducida como vivirá en Romanos, como vivirá en Mateo 4, como viviendo en Lucas capítulo 15, es exactamente la misma. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que esta palabra no es exclusiva, o el enfoque o el uso que se le da no es exclusiva de la vida en la eternidad. Romanos 1:17 no está limitando a la fe o a la influencia de la fe hacia la vida eterna. Sí, por medio de la fe yo voy a vivir eternamente, pero mientras camine en esta tierra tengo que seguir viviendo o tengo que seguir caminando también por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué nos enseña esto? Que el justo, ¿quién es el justo? El que ha sido justificado, el que ha puesto su confianza en Dios, aun cuando tú viniste a Cristo. Esto no significa, querido hermano, que como ya soy hijo de Dios, soy salvo y tengo la vida eterna, pues declaré, arrebaté, profeticé como está de moda y tengo todo garantizado y me van a sobrar millones en el banco y no va a pasar nada. No. Tú puedes haber sido justificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú puedes estar en una posición delante de Dios de justificado, de redimido. Tú puedes ser salvo y tener la vida eterna. Pero esto no quiere decir que ya todo va a ser color de rosa, sino que tenemos que seguir caminando por fe. En mi caminar en esta tierra, en todas mis actividades temporales y terrenales, la fe sigue jugando un papel relevante, importantísimo en nuestro diario vivir. El justo por la fe vivirá. Necesitamos aprender a vivir
por fe, a caminar por fe. ¿Y qué es fe? No es, pues cierro los ojos y pongo mi confianza ciegamente en alguien que quién sabe si está, y si no, pues ya ni modo, pero yo decidí creer. No, hemos visto en estudios anteriores que fe, del griego pistis, significa confianza, significa convicción. Es la certeza de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Caminar por fe es caminar con la convicción de que es verdad aquello que no vemos. Aquello que no vemos puede referirse a lo que la Biblia dice que ocurrió en el pasado, y la fe es creer que no lo vimos, que no estuvimos ahí, pero que es una realidad, y que si queremos evidencias, las hay, como el domingo lo veíamos. Que es la convicción de lo que no se ve, saber que en el mundo espiritual Dios está obrando, que no lo podemos ver, pero que Él está actuando. La certeza de lo que se espera es confiar en sus promesas, aun cuando no las podamos ver. Por eso la fe, de acuerdo a su etimología del griego pistis, es certeza, es confianza, es convicción, es estar completamente seguro, convencido que mi vida está en las manos de Dios. Es descansar en lo que Él está haciendo, aunque no lo pueda ver. Es descansar en lo que Él dijo que va a hacer, aunque lo que me digan los medios de comunicación sea totalmente distinto. Esto, querida familia, es la fe. Y la Biblia dice que el justo, tú y yo, aun cuando hemos nacido de nuevo, tenemos que seguir viviendo por fe. Y como ya expliqué, esta palabra vivirá no se limita a la vida eterna, sino que en mi diario andar, en todo lo que yo hago, en mi trato con los demás, en esa espera de lo que va a pasar con mi vida en lo material, de lo que va a pasar con mi salud, de lo que va a pasar con mi familia, de lo que va a pasar con ese hijo que no se ha convertido, yo necesito seguir en el día a día caminando con mi confianza puesta en Dios. Descansando en las promesas de Dios, descansando en lo que Dios está haciendo, aunque no lo pueda ver. Eso es caminar por fe. Entonces, lo bonito de esto es que estoy hablando de que Dios tiene promesas y caminar y confiar. Lo que no nos gusta es cuando lo tenemos que vivir. O sea, es muy padre decir, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Hace poco leí un meme que decía, a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Qué padre es predicar de cómo José lo perdió todo, porque sabemos que Dios le restituyó, pero ponte en su lugar. Qué cómodo hablar de cómo Daniel y sus 3 amigos y cómo perseveraron, pero qué tal cuando te toca a ti enfrentarte a ese horno de fuego, enfrentarte a ti esa amenaza del rey Nabucodonosor. Es hermoso hablar de las promesas y de las historias de la Biblia hasta que nos toca estar en los zapatos de las personas que lo vivieron. Y es entonces cuando tenemos que poner en práctica todo lo que hemos escuchado toda nuestra vida. Algún día recuerdo perfectamente que en un tiempo difícil que yo me estaba quejando con Dios en oración, Él habla a mi corazón y me dice, Jesse, qué bonito es enseñarlo, pero ahora es tiempo de vivirlo. Ahora te toca ponerlo en práctica. Y hoy quiero recordarte, querido hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando, la Biblia dice, el justo, el Hijo de Dios, en algún punto de su vida, sí o sí, va a tener que vivir, va a tener que caminar por fe. Únicamente porque su confianza está puesta en Dios. El problema del ser humano es que nos gusta tener todo bajo control, tener todo solucionado. Un ingreso seguro, las alacenas para una semana seguras y mi trabajo seguro, y cuando de repente las cosas se nos salen de control y de repente ya no sé qué va a pasar con mi negocio, y de repente ya no sé qué va a pasar con mi ingreso, y de repente ya no sé qué va a pasar con mi hijo que se lo llevaron al hospital, y de repente ya no sé qué es lo que va a suceder con mi vida, es cuando nos empezamos a conflictuar y estresar y afligir y amargar porque no hemos aprendido a caminar por fe. Porque en un siglo donde tenemos todo tan rápido, tan cómodo, tan fácil, tan a la mano, tan controlado, se nos ha olvidado lo que es caminar por fe. Se nos ha olvidado que la iglesia primitiva, esta sí caminaba por fe. Y respondiendo a la pregunta de por qué no vemos tantos milagros hoy en día como antes, pues por esta misma razón. Porque no estamos acostumbrados a caminar por fe. Porque tenemos todo tan fácil, tan sencillo, tan cómodo, tan accesible, que hemos neutralizado nuestra confianza en Dios, y con ello se ha neutralizado lo que puede suceder cuando una iglesia decide confiar en Dios. Ahora tenemos toda nuestra confianza en nuestro trabajo, en el jefe, en el gobierno, en los programas sociales. Nos enojamos si no se hizo lo que esperábamos y estamos esperando que los demás hagan algo.
Y creemos que ese es el real problema y no nos damos cuenta que el real problema es que Dios está permitiendo muchas cosas en nuestras vidas para despertar nuestra fe, como sucedió con los discípulos en la barca. ¿Se acuerdan que hace casi un mes lo predicaba? Que ellos llegan con Jesús, despierta que perecemos. Y Él les demuestra que el problema no es que Él estaba dormido, sino que la fe de ellos estaba dormida. Les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Poca, o sea que tú puedes tener poco o mucha. La fe para salvación no puede ser más o menos. La fe salvífica eso no es. ¿Crees o no crees en Jesús? ¿Eres o no eres salvo? No puede ser medio salvo. Pero la fe mediante la cual la Biblia dice, vivimos, caminamos en el día a día, esta confianza en Dios sí puede incrementar y por supuesto que también puede disminuir. Entonces, cuando Dios permite que todo se nos salga de las manos, que venga la incertidumbre, es cuando es puesta a prueba nuestra fe, como lo veíamos hace poco en un tema dominical. Es cuando es pasada por fuego. Y si confiamos en Dios, va a salir de ahí como el oro purificado y Dios va a ser glorificado y Él va a ser exaltado a través de lo que va a manifestar esa fe. Pero a veces Dios permite que pasemos todo esto para darnos cuenta que no tenemos la fe que decíamos tener. A veces Dios permite que pasemos todo esto para que nos despojemos de nuestras muletas, de aquello en lo cual nos estábamos apoyando y que estaba reemplazando la confianza que siempre tuvimos que tener puesta en Dios. Entonces, si tienes un buen trabajo, un negocio que ha ido bien y Dios te permitió tener algún bien material, qué bueno, gloria a Dios, no estoy diciendo que es pecado. Hay gente que dice, todo lo material es del diablo, aleluya. Y yo cuando escucho gente así de terca le digo, sí, tienes razón, todo lo material es diabólico, dámelo a mí, yo lo santifico. Broma, obviamente. Entonces, no se trata de satanizar lo que tenemos. Si Dios te lo dio, qué bueno. Pero tenemos, como Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Él dijo, y si tengo mucho, qué bueno. Y si fui a predicar a la iglesia de Antioquía, que estaba en una ciudad cosmopolitan, y me hospedaron en el Royal Jerusalem Resort and Spa, y comí, me llevaron en un camello último modelo, y comí langosta, gloria a Dios. Pero si me tocó de repente ir a predicarle a los chinos y me dieron sopa de murciélago, pues ya ni modo. Dijo, todo lo puedo. Filipenses 4:13. Este es el contexto de estas palabras. En Cristo que me fortalece. No es un todo lo puedo como hoy se predica. Visualízate todo lo que tú quieras. No, si no es la voluntad de Dios, no se va a llevar a cabo. Este todo lo puedo viene en un contexto de prueba, donde Pablo dice, a veces la paso bien, a veces la paso mal, pero cuando la paso mal no me derrumbo, porque todo lo puedo, pues Cristo, versículo 13, es quien me fortalece. Entonces tenemos que aprender, querida familia, en estos tiempos difíciles, de incertidumbre, probablemente de escasez y tal vez de pérdidas, a soltar lo material y poner nuestra confianza en Dios. A decirle, Señor, no hay ninguna certeza humanamente hablando, me he despojado de mis muletas, ya no hay la seguridad del empleo, ya no hay la seguridad del salario, ya no hay la seguridad del negocio, todo lo que creía que era estable está en juego, todo está en riesgo, pero tu presencia jamás se apartará de mí. Y en eso es en lo que yo descanso, en que tú estarás conmigo. En que el Dios que proveyó a 2 millones de personas 40 años en el desierto y ni aún así les faltó nada, es el que me sostiene. En que el Dios que le mandaba comida a Elías con los cuervos es el que me sostiene. En que el Dios que sostuvo a la iglesia primitiva, quién sabe cómo, en medio de la persecución, es el que me sostiene. En que el Dios que ha enriquecido a Israel, a pesar de que estuvieron casi 2000 años de exilio y de que fueron perseguidos y esclavizados y asesinados, y de repente Dios los regresa a su nación y los ha bendecido y dado poder por todo el mundo, es el que nos sostiene. Y es cuando caminamos por fe, cuando se pierden las muletas y no hay seguridad y no hay certeza de nada, que una de dos: o nos quemamos en el fuego si nuestra confianza no estaba puesta en Dios y nos soltamos de Él y nos hundimos, o aprendemos a confiar en Él como nunca antes lo habíamos hecho. Y entonces comenzamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Yo creo que en este tiempo de dificultad, si tú decides y un servidor poner nuestra confianza en Dios de una manera que tal vez nunca antes había sido llevada a cabo, porque nunca antes había sido probada de esta forma, de igual forma, creo que pueden venir cosas que nunca antes habíamos visto. Necesitamos aprender qué significa caminar por fe. Es caminar con nuestra confianza totalmente puesta en Dios. Y repito, a veces lo que tenemos nos estorba. Es como una persona en rehabilitación de una pierna lastimada.
tiene sus muletas. Yo recuerdo que hace algunos años me fracturó una pierna y cuando me quitaron el yeso seguía caminando con las muletas, pero poco a poco el doctor me dijo, tienes que irla soltando, tu pierna ya está bien. Y la soltaba, no, sigue mal, me sigue doliendo. No, lo que pasa es que te acostumbraste a las muletas. Fueron un apoyo durante 2 meses de tu vida que ahora te cuesta trabajo caminar sin ellas. Pero es que me ayudan a caminar, sí, pero te impiden correr. Y así sucede muchas veces con las cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra seguridad en esta vida. Ponemos nuestra confianza en nuestra familia, en seres queridos, en amigos, en el liderazgo, en el gobierno, en la iglesia. Y de repente Dios permite que nos fallen, que se pierdan esas personas. Dios permite que perdamos el trabajo. Dios permite que bienes desaparezcan. Porque esas cosas que eran muletas, que estaban reemplazando a Dios. Estaba reemplazando a Dios. La fuente de tu gozo era algún ser querido, algún familiar, algún amigo. Tu fuente de consejo antes que Dios era algún líder espiritual. Eso no estaba bien. Tu fuente de confianza, tu certeza estaba en lo que recibirías el mes que entra, en el negocio establecido, en tu empresa establecida. Y Dios permite de repente que esas muletas, ¡pum!, desaparezcan. Y nos cuesta trabajo. Decimos, Señor, pero me ayudaban a caminar. Y duele, sí, al principio duele. Pero espérate a que dé los primeros pasos y te vas a dar cuenta que con las muletas podías caminar, pero sin ellas, con tu confianza puesta en Dios, no solamente vas a caminar, vas a correr, vas a saltar, vas a brincar, quizá como nunca antes lo habías hecho. Es un proceso al principio difícil, es un proceso al principio doloroso, pero cuando tú aprendes a caminar sin esas muletas y vivir por fe, descansando en que el Señor nos ha prometido que no nos va a soltar, en que el Señor nos ha prometido que si buscamos su reino y su justicia primeramente, nada nos va a faltar. Y cuando digo nada me refiero a lo indispensable, ¿eh? No estoy vendiendo espejitos como algunos que predican cada payasada que ya no sabes si llorar o reír. Escuchas cosas y dices, este brother será ateo, estará endemoniado, estará loco o qué rollo, ¿no? Vendiendo u ofreciendo la inmunidad contra el coronavirus, soplando para que desaparezca y tanta payasada que hay que ya para qué hablamos de esto. No estoy prometiendo falsas esperanzas ni nada por el estilo. Yo he dicho muchas veces que Dios puede permitir que perdamos todo lo que tenemos. Su promesa en su palabra no es busca su reino y su justicia y te haré millonario, es nada te faltará. O sea, de hambre no te vas a morir. Techo vas a tener que sea propio, rentado, prestado, es otra cosa. Pero Señor, y yo declaro que no perderé la casa. ¿Y qué tal que Dios quiere que pierdas la casa para que tu confianza deje de estar puesta en un pedazo de varilla con ladrillos? Y ahí es donde nuestra fe es probada, cuando le decimos, Señor, aquí está lo que quieres, te lo entrego. Si me lo das, qué bueno, como Job decía. Y te dije al principio, no es del diablo si Dios te ha bendecido. Dios bendijo a Job. Job dijo, Jehová dio, qué bueno. Pero ¿qué tal si Dios decide también quitar? Entonces, que Dios te dio un bonito coche, una bonita casa, un buen negocio, salud, qué bueno. Pero si Dios te dice, ahora regresa todo eso para acá, nuestra confianza tiene que seguir estando puesta en Él. Entonces, no estoy diciendo que a fuerzas tenemos que perderlo todo para tener fe, pero sí que a veces lo que tenemos estorba nuestra fe, porque reemplaza el lugar que Dios debió haber tenido en nuestras vidas. Porque mi confianza ya no está en que Dios proveerá, sino en que tengo una casa, en que tengo un salario, en que tengo un trabajo. Y eso es lo que está mal. No que tengas la casa, el salario o el trabajo, sino que tu confianza esté en eso. Entonces Dios, por amor a ti, tiene que permitir que eso se pierda o que se ponga en peligro, que se tambalee, para que soltemos las muletas y le digamos, Señor, mi confianza y mi dependencia está únicamente y totalmente en ti. Yo recuerdo hace muchos años que un día cuando empezaba a trabajar le decía, Señor, pues está padre, pero si quisiera casarme no me alcanza. Y en oración Dios me dijo, Jesse, ahorita no te vas a casar. El día que necesites, el día que llegue el momento de casarte, yo voy a proveer para que te alcance para eso. Y entendí que eso era caminar por fe, que uno quisiera tener ya todo arreglado, ¿no? A ver, para mis planes de aquí a 1 año, para mis planes de aquí a 2 años. Pero que a veces tenemos como Israel en el desierto, que tomar el maná de cada día y descansar en que Dios va a proveer para mañana el maná de mañana. ¿Te acuerdas de esta historia tan increíble? Dios les dijo, no guarden para otro día porque se pudre. ¿Y por qué Dios les mandó esto? Para enseñarles a confiar en Él. Porque la gente podía sentirse tentada a decir, voy a guardar, porque qué tal que mañana no llueve. No, se va a podrir. ¿Qué tal que la próxima semana deja de caer maná?
Caminar por fe es caminar creyendo que aún en el desierto no te va a faltar el maná de cada día. Pero cuando la gente quiere guardar y acumular y a reemplazar su confianza en Dios, escucha esto que te voy a decir. Quizá el Señor tenga que permitir que ese maná se pudra para que vuelvas a tus orígenes. Y esta es la parte del mensaje donde en casa tú dices conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Déjame explicártelo. La Biblia dice que Dios les ordenó que no guardaran para mañana porque se iba a podrir. Pero recuerda que estamos hablando de 600,000 hombres que salen de Egipto. Si le suma a su esposa y sus chamacos, son más de 2 millones de personas. Hablas de un pueblo que muchas veces fue necio, rebelde, incrédulo, idólatra, que se rebeló en contra de Moisés, que se fabricó un becerro de oro, que no le creyó a Dios. La pregunta que yo te hago es, ¿tú crees que los 2 millones obedecieron esto de no guardar el maná? Estoy suponiendo un poco y no estoy enseñando que esto ocurrió, pero lo que yo creo, o si no fue así, imagina qué hubiera pasado si alguien lo hubiera hecho. Lo que yo creo es que por ahí algunas familias en algún momento dijeron, no, hay que guardar porque qué tal que mañana no cae, qué tal que la próxima semana no cae. Entonces vamos a guardar un poco de maná. La Biblia no dice que esto sucedió y qué ocurrió después, pero sí dice qué iba a ocurrir si alguien lo hacía. Entonces, aun si no estás de acuerdo conmigo que esto pudo haber ocurrido, simplemente echa a volar tu imaginación y supón, de acuerdo a lo que la Biblia sí dice, qué hubiera pasado si alguien guardaba hoy maná para mañana. El maná se hubiera podrido. No porque fuera malo tenerlo, porque tenemos que el mismo Dios que les dijo no guarden, a José le dijo guarda durante los 7 años de abundancia para los 7 de escasez. Y esto nos va a llevar un principio bien importante que voy a explicar en unos minutos. Pero regresamos al tema del maná. ¿Por qué el maná se podría? No porque era malo en sí mismo, sino porque era una señal de que estaban guardando porque no creían que Dios iba a proveer mañana. Oye, pero ¿por qué a José no le dijo lo mismo? Porque fue distinto. Entonces, una cosa es cuando tú estás guardando por una buena administración, por consejo de Dios. Cuando tú, por ejemplo, dices voy a ahorrar porque voy a cambiar a fin de año el auto para viajar, porque no me quiero endeudar, porque no es bíblico, porque tú en comunión con Dios tomaste ciertas decisiones, es totalmente distinto a que estés guardando porque te sientes más seguro, porque qué tal que mañana no llueve el maná. Entonces es muy distinto cuando uno guarda por una buena administración y por mandato de Dios a cuando tú empiezas a guardar porque está faltando tu confianza en Dios. Y a lo que iba con esto, cuando alguien empieza a guardar porque deja de confiar que Dios proveerá mañana, déjame decirte algo, al igual que el maná en el desierto, eso que tú guardaste muy probablemente se va a pudrir. No porque Dios te aborrezca, no como castigo, sino por amor a ti. Dios tiene que hacer que se eche a perder el maná que habías guardado para mañana, aun cuando Él te dijo, confía en mí, porque ese maná estaba reemplazando tu confianza en Dios. Es la razón por la cual a veces cristianos pierden bienes, propiedades, empleos, empresas, salud, familiares, amistades, son traicionados, decepcionados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una forma a través de la cual Dios dice, hijo, date cuenta, esto estaba reemplazando el lugar en tu vida que me pertenece a mí. Estas eran tus muletas en lo que tú descansabas. Ya no confiabas en Dios. Decías que sí, pero demostrabas que no. De entrada al salir cada día sin ni siquiera poner tu vida en sus manos. ¿Qué es lo que estás insinuando con esto? Dios, aunque es un mundo difícil, no te necesito. No te necesito porque tengo un trabajo seguro, porque tengo salud, porque tengo familia, porque tengo amigos. Entonces, una cosa es que digamos, Señor, yo confío en ti, pero los hechos de muchos demostraban que no estaban confiando en Dios, que estaban no con 2, sino como con 10,000 muletas. Es mal, ¿qué muletas? Andabas como un bebé con andadera. Algunos tal vez teníamos muletas, pero hay algunos que andaban con su andadera todo el día ahí echados, totalmente descansando en algo o en alguien que no era Dios. Entonces Dios tiene que venir a remover todo eso para que nuestra confianza esté totalmente puesta en Él. Y hay tantos ejemplos en la Biblia. Podríamos de esto hacer una serie entera. Y quiero solamente explicar un poquito en los minutos que nos quedan de lo que vivió un hombre que he elegido dentro de tantos casos o ejemplos porque pasó por una situación muy similar a la que estamos viviendo. El rey David. El rey David no estuvo 2 meses en cuarentena. Él estuvo unos 13 años más o menos en cuarentena.
Dentro de esos 13 años hubo un tiempo que estuvo encerrado no en una casa con Netflix y con transmisiones online a través de Facebook y con su familia. No, él estuvo encerrado en una cueva. En una cueva donde obviamente no había luz, ni wifi, ni publicaba sus fotos en Instagram. ¿Te imaginas al rey David aquí con sus amigos en la cueva, verdad? A ver, una foto para el Face. No, él no tenía nada de eso. Estaba en una cueva. Tú te quejas de que estás encerrado en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Él estuvo encerrado en esa cueva con 400 hombres. Tú te quejas de que en tu casa, las quejas de tu marido o las quejas de la familia que vive contigo. Bueno, con él estaban 400 hombres, la Biblia dice, afligidos, endeudados y amargados. O sea, no aportaban nada. Imagínate las pláticas. Afligidos, endeudados, los amargados. El afligido, me duele, todo está mal, el gobierno apesta. Y el endeudado, ya cállate, préstame una lana. El endeudado y el amargado, ya cállense los dos, todo apesta, ya que se acabe el mundo. Imagínate las pláticas de estos hombres. David los describía como hombres que vomitaban llamas de sus bocas. Pero ¿sabes algo? Él decidió poner su confianza en Dios, aun cuando estuvo en la cueva. Estuvo en esa cueva huyendo de un rey que lo persiguió injustamente y así vivió 13 años. Huyendo en el desierto, en collados, escondiéndose de ese rey, sin tener un trabajo seguro, con la responsabilidad de alimentar estos 400 aparentemente buenos para nada. Pero Dios obra a través de David en la vida de esta gente, que solamente una vez se les llama así. La siguiente vez que tú buscas de ellos en la Biblia los describe como los hombres de David. Y la siguiente vez que tú lees de ellos en la Biblia los describe como los valientes de David. Dios convirtió un ejército de cobardes, afligidos y endeudados y amargados en su grupo de personas más leales y valientes. A los 400 luego se le sumaron 200 y el grupo siguió incrementando y es el ejército con el cual él ganó tantas batallas y peleas y con el cual después de un tiempo llegó a ser rey. ¿Por qué Dios convertía cosas y personas que aparentemente no servían para nada en cosas tan espectaculares? Porque David era un hombre que tenía su confianza puesta en Dios. David no decía, ¿y por qué no mandaste a los ricachones, a los príncipes de Israel aquí con una ofrenda? 400 endeudados, ¿qué me van a aportar? Amargados, ¿por qué no viene alguien a darme una palabra de aliento? Afligidos, ¿por qué no viene alguien a contarme chistes? Pero David puso su confianza en Dios y dijo, Señor, a mí ellos a lo mejor no me sirven aparentemente para nada, pero mi confianza no está en lo que ellos me puedan aportar, está en lo que tú me puedas aportar y yo te busco a ti. Y ahorita vamos a leer un poco algunos salmos de cómo David se refería a Dios y Dios le daba fortaleza y dirección y sabiduría de tal forma que él impactó la vida de esos hombres. Entonces ahí está mucha gente en sus casas, amargada como ellos, afligida, endeudada, esperando que alguien haga algo por ellos, echándole la culpa a los demás porque no hacen nada por ellos. Y no te has dado cuenta que el verdadero problema es que tu confianza no está estando puesta en Dios. Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, Él como a David te va a dar dirección, sabiduría, provisión, capacidad para capacitarte, para que al menos, como te dije hace rato, techo, vestido y alimento nunca te falten. Pero tirados, amargados, tristes, no estamos ganando nada. No estamos logrando absolutamente nada. O tú imaginas a Dios allá arriba, híjole, mira cómo le voy a hacer para proveerle a este cuate. A ver, vamos a mandarle cuervos como Elías. No hay cuervos en México, Señor. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Maná del cielo. No, Señor, la contaminación impide que caiga. Se nos ha olvidado a quién servimos. Se nos ha olvidado de cuántas situaciones mucho más complicadas Dios sacó a su pueblo y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y que no hace acepción de personas y que como lo sostuvo a ellos nos va a sostener a ti y a mí y que va a pasar esta crisis y que tal vez se pierdan algunos bienes, que tal vez haya complicaciones, pero que podremos decir después de algunos años como el rey David en su vejez, joven fui y envejecido y jamás he visto justo desamparado, escúchame, ni su descendencia que mendigue el pan. Tú no tienes que mendigarle el pan a nadie cuando tienes al Rey del Universo por Padre. Y si andas mendigándole a alguien es porque no has creído quién te sostiene. Y tal vez por eso no te ha sostenido. Porque primero tiene que deshacerse de esa muleta. Primero se te tiene que podrir el maná que tenías en tus manos que habías guardado para que entonces venga el maná y el pan nuestro de cada día. De cada día. Esto es caminar
muchas veces por fe. Esto significa que el justo también por la fe vivirá. Por nuestra fe, por nuestra confianza que debe de estar puesta en Dios. Fíjate algunos de los salmos que escribe David. Vamos a los salmos, Salmo capítulo 3, y de ahí vamos a ver en adelante algunos. Normalmente no me gusta leer así tantos de corrido, pero creo que en esta ocasión vale la pena que recordemos las palabras de este hombre en tiempos tan difíciles. Vamos a ver cómo David siguió adelante a pesar de haberlo perdido todo. Él huye del rey Saúl y pierde todo, su esposa, su mejor amigo, su casa, su trabajo, tiene que poner a su familia en otro lugar. Y así estuvo 13 años. Algunos, te decía hace rato, se quejan porque llevan 15 días de incertidumbre. Imagínate que pasaran 13 años como David de incertidumbre. Él se quedó 13 años sin chamba, mi hermano, y nunca le faltó nada, porque tenía el mismo Dios que tú y yo también tenemos. Salmo capítulo 3, versículo 5, dice: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré, versículo 6, a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Dice más adelante en el capítulo 16, como te dije, vamos a leer algunos salmos de corrido. Aunque de cada uno podríamos hacer un mensaje entero, solo quiero que veamos cómo David tenía su confianza puesta en Dios. Salmo 16, versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Fíjate, tú sustentas mi suerte. O sea, no es de que, ay, qué mala suerte tuve. No, Dios sustenta todo. Eso que el ser humano le llama suerte, que no existe como tal, como lo entiende la gente, está en las manos de Dios. O sea, tu destino, tus posibilidades, las cosas que se van a dar, que no se van a dar. Suerte la gente lo interpreta como que al azar alguien tuvo un golpe de suerte. No, todo está en las manos de Dios. Capítulo 18, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Fíjate, roca mía, castillo mío. ¿Qué es un castillo? Un lugar de refugio. El refugio de David era Dios. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que su refugio no es Dios, que su castillo es el gobierno, que su castillo es el jefe, que su castillo es la iglesia, que su castillo es algún familiar, que su castillo es su salud, que su castillo es su fortaleza física, y tu castillo tiene que ser Dios. Entonces quizá para que Dios se vuelva tu castillo, tiene que derrumbar todos tus otros castillos. Ahora sí que como los 3 cochinitos, para que entonces salgas corriendo a Jehová, que es nuestra torre fuerte. De hecho, voy a hacer una prédica que se llame así: los 3 cochinitos. Hasta es bíblica, lo estoy pensando. Y viene el lobo, que representa al diablo, y sopla, y Dios permite que caiga en nuestra casa, y sopla y permite que caiga la otra, para que corramos a donde siempre tuvimos que haber corrido desde un principio. Para que entendamos que desde un principio las cosas no estaban bien edificadas. Entonces David dice: tú eres mi castillo, a ti corro, ahí está mi seguridad. Y repito, como dije hace rato, y si tengo otras cosas, no está mal, pero sí está mal que de eso dependa tu seguridad. Si tú te sientes tranquilo, ¿por qué? Porque tengo despensa para un mes, estás perdido. Porque ya me dijeron que tengo mi chamba segura, estás perdido. Porque mi negocio no me lo quita nadie. Bueno, yo recuerdo que eso dijeron los del Titanic y se hundió. Pues nada más ahí para que te acuerdes. Todo de la noche a la mañana se puede perder. El barco se puede hundir, y si tu confianza estaba en el barco y no en Dios, te vas a hundir juntamente con él. Y te van a decir el hermano DiCaprio ahí en tu iglesia. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y si te subes a ese gran barco, gloria a Dios, pero jamás digas, ni Dios lo puede hundir. Jamás te sientas tan seguro que creas que no necesitas de Dios. Aun cuando tengas cierta estabilidad, Dios, gracias, porque tengo un plan B, porque tengo un plan C, pero todo esto es por tu mano, por tu provisión, porque como dijo David, eso que la gente llama suerte no es suerte, sino tu dirección, tu provisión. Son las posibilidades que tú pones delante de mí, pero mi confianza no está puesta en todo eso, está puesta en ti. Y si te quieres llevar todo eso, Señor, y dejarme sin muletas, yo voy a descansar en ti. Yo tengo que confiar en ti. Seguimos leyendo Salmo capítulo 18. Dice el versículo 2,
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dile ahí en tu casa: Dios, voy a invocarte a ti para que me salves de mi mujer o de mi marido, díselo, depende quién es ahí el más gandul en casa. Dice el versículo 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Son tinieblas simbólicas, no sé dónde estoy, a dónde voy, qué va a pasar. Así llegó a estar David. ¿Qué va a suceder con mi vida? Me persigue el rey Saúl, no lo perseguía el coronavirus, lo perseguía todo el ejército de Israel. Perdió su chamba 13 años. No tenía tarjetas de crédito. No tenía un préstamo y la opción de decir, pues ya en el peor de los casos que manden a buró y luego a ver cómo le hago. No tenía ninguna estabilidad, ninguna seguridad, ninguna posibilidad. Pero tenía a Dios, que es mucho más fuerte que todo esto. En Él estaba su seguridad. Entonces él dice, Dios, no veo, no tengo certeza de nada, no veo claro, no sé para dónde, y así se encuentran muchos. Tu jefe te mandó a descansar, no sabes si vas a regresar, si el negocio va a continuar, qué va a suceder después. Las noticias no son muy buenas. O sea, escuchas y cada vez están peor. Pronostican que viene la peor crisis de los últimos 90 años, o sea, la más grande en toda la historia moderna de la humanidad, algo nunca antes visto. Quizá ni siquiera entendemos lo que están diciendo que está por venir. Dice, tú alumbras mis tinieblas, y así estamos, no sabemos qué va a pasar y cuándo vamos a salir de todo este rollo, y hay tantas teorías de conspiración. Como te dije al principio, algunos consideramos que el manejo de esto fue inadecuado y por lo cual creemos que esto tiene mucho más de fondo que solamente lo que nos dicen que está pasando. Creemos que hay otras intenciones, y yo en los últimos días, pues bueno, he visto un montón de teorías y tantas cosas, algunas pues que requieren más fe de la fe que uno requiere para creer en Dios, pero otras que dices, oye, pues no suena tan descabellado, puede ser, a ver qué pasa el tiempo, a ver qué sucede, y hay esa incertidumbre, pero ¿en qué tenemos que descansar? En que, repito, estamos en el Salmo 18, en el versículo 28, en que Dios va a alumbrar nuestras tinieblas. Escúchame, ahorita no ves, pero vas a ver. Vas a saber dónde estás pisando y hacia dónde te diriges. Y este tiempo de incertidumbre y de tinieblas no es para que tropieces y te caigas, sino para que sueltes tus muletas y le digas, Señor, confío en ti. Y que entonces la luz que se enciende en tu vida sea la de Jesucristo, sea la del poder del Espíritu Santo, la de la provisión de Dios y la de la mano de Dios. Porque tú estás esperando la luz de la llamada del jefe, la luz del apoyo del gobierno, la luz del apoyo de mis amigos, la luz del apoyo del hermano ricachón. Y Dios quiere que tú esperes por su luz, que tú esperes por su lámpara, que tú esperes por su ayuda. Pero a veces para clamar a Él, primeramente tenemos que caer para una vez en el suelo. Yo pongo el ejemplo de un niño que hasta que cae llama a su padre desesperadamente porque necesita que le ayude. Y así a veces nos pasa. Dios permite que caigamos como niños para una vez en el suelo reconocer que necesitamos a papá. David decía, contigo desbarataré ejércitos, versículo 29, y con mi Dios asaltaré los muros. No le lean esto a los del Cruz Azul, por favor. Ellos que sigan perdiendo, que sigan confiando en sus chamanes. Versículo 31, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de Él? Él es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, quien hace andar mis pies como de ciervas. Fíjate, de ciervas, o sea, con mis muletas puedo caminar, pero Dios me va a hacer correr como las ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, el que adiestra mis manos para la batalla, para tomar con mis manos el arco de bronce, dice la Biblia. Me diste, versículo 35, el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Y así podríamos seguir toda la noche leyendo los salmos. Quiero leerte un par más. El 23 todos lo conocemos, y si no, pues, híjole, ¿qué te digo? Si tienes años en Cristo y no te sabes el Salmo 23, pero sí la vida de Luis Miguel, hay que leerlo en casa, mi hermano, tarea para la cuarentena. Así que me brinco al 27, dice, Jehová es mi luz otra vez y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Te pregunto, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu seguridad? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué hacía una fortaleza? Una fortaleza te protegía de los ejércitos invasores.
Entonces, ¿por qué tú te sientes seguro? ¿O por qué te sientes inseguro? Porque si Jehová es tu fortaleza, tú tienes que estar tranquilo, Señor. A mí no va a llegar esto. O sea, no me refiero a la enfermedad en sí, ya he hablado de eso anteriormente. No me refiero al daño material, me refiero a que no va a llegar aquello que la Biblia dice que no te va a llegar, por ejemplo, que es la posibilidad de morir de hambre. O sea, porque en la Biblia existen los tiempos de escasez, pero aquello que llamamos pobreza extrema, que es carecer de lo más indispensable, techo, vestido y alimento, no es bíblico para un hijo de Dios. Ahí sí. O sea, un extremo es todos van a ser ricos y otro extremo es que nos falte esto cuando Jesús dijo en Mateo 6:33 que si lo buscamos primeramente, nada, hablando de techo, vestido y alimento, nos debe de faltar. De una u otra forma, eso lo tenemos que tener. Entonces, a eso me refiero cuando digo no va a llegar, porque Dios va a ser mi fortaleza. Pero ¿por qué tú te sientes seguro? Porque tienes algo, porque tienes a alguien, por mis palancas, por mis contactos, por el dinero que tengo, por las acciones. Bueno, multimillonarios, déjame decirte, lo han perdido todo. Entonces, nuestra fortaleza tiene que ser Dios. En Él tiene que estar nuestra seguridad. Seguimos en el Salmo 27, dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón ni acampando contra él. Bueno, aún así dijo David, no voy a temer, aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Y estamos hablando, familia, de un hombre que lo perdió todo durante 13 años. Y no tiró la toalla como muchos tal vez lo hubiéramos hecho, porque su confianza estaba puesta en Dios. Él dijo en el Salmo 27, versículo 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esfuérzate, alma mía, y espera en Jehová, sí, espera en Él. A su alma, sus emociones, sus sentimientos, Él le decía, espera en Dios. Y me empiezo a deprimir, espera en Dios. Y empieza la angustia y el estrés, espera en Dios. Se hablaba a sí mismo. Y empieza la confusión y la incertidumbre y el estrés. Espera en Dios, descansa en Dios. Y es lo que tenemos que hacer como David. Hubiera yo desmayado, dice él, si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Y yo te llamo a recordar esa promesa. A lo mejor estás desmayando y te estás debilitando y agüitando y amargando y estresando. Dile a tu alma, a tu estado emocional, espérate, estate en paz, alégrate, Dios me va a sostener. Yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él va a estar conmigo, Él algo va a hacer, no me va a faltar nada. Él nos va a sostener, de aquí va a ser algo bueno. Descansa en Él. No puedes permitir que el enemigo a través de esto venga a destruir tus emociones, a contaminar tus pensamientos. Como dijo Pablo en Filipenses 4:7, por nada estés afanado. Lo que te aflige, preséntalo delante de Dios con oración, con ruego, con gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Quiero casi concluir con esto en los 8 minutos que nos quedan, porque empezamos 5 tarde el día de hoy. Jeremías capítulo 17. Dice en el versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre, y en el 7, más bendito el varón cuya confianza está puesta en Dios. Y no es que Dios diga, confiaste en el hombre, ¡pum!, te mando la maldición, aleluya, para que se te quite, no. Sino que cuando tú pones toda tu confianza en el hombre y descansas en que no, mi jefe es bien buena onda, así me va a pagar. No, el gobierno me va a ayudar. No, los seguros del banco, que por cierto, aguas. Yo no sé cuántos ya aplicaron eso de posfechar tus pagos de tus tarjetas 4 meses y nada más te informo que absolutamente todos los bancos te libran de los intereses moratorios, pero te van a cobrar después de los 4 meses los intereses ordinarios, que son por ahí del 70% anual, que es un CAT altísimo, para que leas las letras chiquitas. Porque esta es la confianza de muchos. Ya me dijo el banco que sí, pues ahí sigo con la tarjeta y es más, vámonos al cine, está cerrado. Bueno, compramos un cine en casa, al fin la tarjeta y en 4 meses les pago y se les va a caer el cantón bien gacho a algunos por no leer bien. Porque ni eso quieren leer muchas personas. Hasta ahorita algunos tal vez se están enterando, ¿verdad? Entonces, no está mal, repito, como te lo dije al principio e insisto, no se trata de ir al extremo del fanatismo y dejar el sentido común. Las cosas que puedas hacer, hazlas. Si puedes prevenir, prevén. Si ves que vienen tiempos de vacas flacas y puedes, pues como José, porque a través de la oración y de la buena administración Dios te guió a eso, tomar ciertas precauciones, adelante, pero tu confianza no tiene que estar puesto en eso. Que si tomas ciertas decisiones es porque Dios
te ha guiado a eso, pero no porque en eso está puesta tu confianza. Un servidor está pagando una hipoteca hace muchos años y el banco ofrece, pues durante 4 meses, congelar estos pagos y luego retomarlos sin que haya un interés adicional. Y dije, bueno, no está de más por cualquier cosa y tramitamos esto. Pero en eso no está mi confianza. Hace poco platicamos con nuestra hijita, hablábamos justamente de la fe y le decíamos, descansamos en Dios. Y le contamos de la persecución que sufrieron los primeros cristianos y le dijimos, hoy la iglesia no es perseguida y Dios nos ha bendecido y nunca nos ha faltado nada. Pero si en algún día tuviéramos que dejar esta casa y el auto, irnos a otro lugar y partir de cero porque Dios nos llama así, no estamos aferrados a nada. Y le contamos esto porque desde chiquitos tenemos que enseñarles a no amar lo material, a no aferrarse a lo material. Hay familias que se deprimen porque perdieron la casa, porque ya ni porque perdieron el auto, porque se los chocaron. Un pedazo de lámina controla su carácter y su estado de ánimo. Entonces le dijimos, ahorita la tenemos y qué bonito y la podemos disfrutar y gloria a Dios, pero si algún día no se puede, ni modo, ahí está, de todas formas aquí se va a quedar. O sea, si dijeras me la puedo llevar al cielo, pues sí me aferro a ella con todas mis fuerzas, ¿no? Así de que no, pero estas paredes aquí se van a quedar y se van a caer algún día. Entonces mientras Dios me permita disfrutarlo, qué bueno, si algún día ya no se puede, no pasa nada. ¿En qué descanso? No en la prórroga del banco, no en si tengo o no garantizado para pagar, sino en que esta, otra, la que sea, pero Dios nunca me va a dejar sin techo. En que Él no me va a dejar sin alimento. En que Él no me va a dejar sin ropa. Podrá ser de mayor o menor calidad, pero Él nos va a sustentar. Joven fui y envejecido, dijo David. Insisto y repito, y no he visto, ni tú ni yo veremos. Justo, ojo, justo, el que pone su confianza en Dios. Ni su descendencia, ni desamparados, ni que mendiguen el pan. Continuamos leyendo y quiero que me acompañes a Isaías. Bueno, te estaba diciendo que cuando ponemos nuestra confianza en algo o en alguien, ya me iba a brincar esto, no es que Dios mande la maldición, sino que solitos nos acarreamos maldición. Porque el día que los bienes se pierdan, nos hundimos porque pusimos la confianza en ellos. Nos falló la familia, te falló el novio, te falló el pastor, te derrumbas porque tu confianza estaba puesta en ellos. Dios no te mandó la maldición, tú solito la provocaste al poner tu confianza en el hombre o en las cosas. Por eso Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y concluyo con esto, Isaías capítulo 30, versículo 1 dice, ¡ay! Que es como el no te la vas a acabar de la Biblia. De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con puerta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, que represente el mundo, y no han preguntado de mi boca. O sea, vas a buscar a todo mundo antes que a Dios, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y así está mucha gente. Entonces, repito, insisto, haz lo que tengas que hacer, pero que tu confianza está puesta en Dios. Pero ya muchos están tranquilos porque no, ya me dijeron. Uy, tranquilos porque no me dijeron. De cualquier forma estás mal, te hayan dicho o no. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque dice el 3, la fuerza de Faraón se va a cambiar en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Un capítulo después, en el 31, versículo 1, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay. Y si hubiera existido en ese entonces internet, aquí vendría luego la imagen de los negritos cantando, bailando con el ataúd. Dice, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Y otra vez ahí estarían los negritos bailando. Dice, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos. Como te dije hace rato, cuando nuestra confianza es algo o alguien que reemplaza a Dios, Dios lo tiene que derribar por amor a nosotros. Dice el versículo 3, porque los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Voltea en casa con alguien que tengas al lado y dile, tómala, dice el pastor. Todos ellos, tanto el que ayuda como el que recibió la ayuda, dice, caerán a una, si nuestra confianza no está puesta en Dios. Entonces vemos aquí
que el problema en sí mismo no fue la ayuda que recibiste o la que diste. Como iglesia somos enviados a ayudar, pero te lo predicaba la semana pasada. Lo más importante que podemos dar es la palabra, porque la ayuda que tú puedas dar va a ser temporal, pero si esa persona no pone su confianza en Dios, no le va a servir para nada. Si tú le ayudas a poner su confianza en Dios, entonces Dios le va a dar eso y más, y todo lo que necesita. Entonces, a veces no nos damos cuenta que comenzamos nosotros a afectar a la gente en vez de ayudarla. Por eso, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 3 dice, al que no quiera trabajar, que tampoco coma. Oye, pero tenemos que ayudar al necesitado. Sí, pero si él le ayudas en esa condición, le vas a afectar. Entonces, él tiene que aprender a trabajar, que aprender a confiar en Dios, que aprender a buscar a Dios. Cuando la gente recibe la ayuda, pues a veces baja la guardia. Insisto, no estoy diciendo que no ayudemos, la Biblia nos manda a ayudar, pero tenemos que tomar en cuenta todo el contexto de la palabra. Ayudar, pero principalmente ayudarles a confiar en Dios. Y si recibiste la ayuda, qué bueno, pero que no reemplace tu confianza en Dios, que digas, la tengo, pero creo que viene de parte de Dios y no reemplaza a Dios. No sé si me estoy explicando. Es lo que David decía en el Salmo capítulo 20, versículo 7. Fíjate, regresamos atrás a los Salmos. Estos confían en carros y aquellos en caballos. No dijo que estaba mal tener carro o caballo. Como rey seguramente llegó a tener carros y caballos, pero su confianza no estuvo puesta en ellos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Cuál es el resultado? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Quieres saber cuál será tu condición dentro de algunos años? Si vas a flaquear y vas a caer, o te vas a parar y vas a estar de pie, pregúntate hoy dónde tienes puesta tu confianza. Si tu confianza está puesta en algo o en alguien, no lo dudes. La Biblia dice, estos van a caer. Tu confianza es algo material, alguna persona, y no es Dios, ellos flaquearán y caerán. Pero tu confianza está en Dios, podrás caer, pero te vas a poner de pie. Porque pase lo que pase, venga un desierto, venga escasez, desempleo, crisis, coronavirus, recesión, el Espíritu Santo de Dios seguirá estando con nosotros y sus promesas seguirán siendo fieles y verdaderas. Y hasta donde yo recuerdo, la Biblia dice que este mundo y sus deseos pasan, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es lo que yo creo. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos. Y con ojos cerrados te quiero leer otro pasaje más de Isaías. Yo sé que algunos están de chismosos viéndome a través de internet todavía. Así que les exhorto a cerrar sus ojos sin quedárseme dormidos. Y dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que tu pensamiento persevere en Dios, porque en ti ha confiado. Entonces vino basura a tu mente, es normal. Todos llegamos a preocuparnos por ciertas cosas, a pensar ciertas cosas. Hace unos días yo tuve un día también en el que mi mente se llenó de mucha basura y decidí entregársela toda a Dios y descansar en Él. Y he estado en paz desde ese entonces para acá. Entonces, ¿quién es el que va a ser guardado en completa paz? Dice, el que en ti ha confiado. El que tiene su pensamiento perseverando en ti. Ya vimos, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Empiezas a meditar la palabra, las promesas, a descansar y vienes a paz. Pero estás todo el tiempo viendo las noticias y la recesión y qué va a hacer y qué va a pasar y no sé qué. Te vas a morir antes de un infarto que de coronavirus, mi hermano. Descansa. Si tienes a alguien en casa medio estresado, dale un zape y dile que descanses, dice el pastor. Bueno, y el pastor, la Biblia dice eso. Confiad en Jehová, versículo 4, perpetuamente. Porque Jehová, dice el Señor, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Te das cuenta? No era exclusivo de ellos, es para todos. Porque Él derribó, versículo 5, a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Dile ahí en tu lugar, Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Y te pido perdón si mi confianza no ha estado puesta en ti, si he estado puesta en algo o en alguien. Y eso ha traído estrés, ansiedad, temor, incertidumbre. En esta hora quiero tomar la decisión de confiar en ti, de que mi pensamiento persevere en ti. Y te entrego todos los pensamientos que han pasado por mi cabeza los últimos días, semanas, toda la incertidumbre, temor, ansiedad, estrés, etc. Señor, te entrego mis muletas.
De forma simbólica, levanta una de tus manos en casa y dile, aquí está todo aquello en lo cual he confiado. Que si tú me lo das, gloria a ti, como dijo Pablo, aprenderé a tener contentamiento con lo que tú me des, te bendeciré cuando des. Pero si algún día me lo quitas, no pasa nada. Todo lo podré en ti que me fortaleces. Mi confianza no está en que yo declaro que no voy a perder nada, no. Mi confianza está puesta en que tú ya has declarado que no me faltará nada. Aquí no importa lo que yo declare. Aquí importa lo que tú ya declaraste. Aquí no importa lo que un montón de merolicos decreten. Aquí importa lo que tú ya decretaste. Lo que tú ya has establecido en tu palabra. Y descansamos en que, aun cuando se pierdan las varillas y los ladrillos, nunca nos faltará techo. Aun cuando se pierde el auto, nunca nos faltará, Señor, una manera de transportarnos a donde tú quieres que vayamos. Nunca nos faltará fortaleza física para ir a donde tú quieres que vayamos. Todo aquello que esté en tu voluntad contará siempre con tu provisión. Nunca nos faltará el sustento para vivir la vida que tú quieres que vivamos, el tiempo que quieres que vivamos. Dios, te entrego mis muletas. Aquí están. Señor, todo aquello que me ha ayudado a caminar, pero que llegó a reemplazarte a ti porque en ello puse mi confianza, aquí está. Te entrego mi fortaleza, todo aquello que me hizo sentir seguro, aquí está. Y quiero aprender a caminar como caminan los justos, por fe. Como si no hubiera nada y no me sostuviera nada. Descansar totalmente en ti, confiando en ti. Así viviré cada día de mi vida. Cuando tú me des, disfrutaré tu bendición, pero no va a reemplazarte a ti. No va a estar en ello puesta mi confianza. Mi confianza siempre serás tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Tenía por ahí un aviso, pero ya se me olvidó cuál era. Así que aquí seguimos en contacto. No dejen de estar al tanto de nuestras redes sociales. Tenemos el fin de semana más conferencias, una entrevista con el doctor Alducin, me parece que es el sábado. Así que estén bien atentos. Que Dios los bendiga, familia. Les extrañamos muchísimo. Esperemos que ya pronto esto termine y poderlos ver. Y mientras tanto, aquí les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor los guarde, les proteja y les provea. Y cualquier cosa, pues ahí nos mandan un inbox y estamos a la orden. Dios los bendiga, pasen bonita noche, descansen. Estamos despedidos. Adiós.